Voy a hacer una cosa ya que somos pocos. Primero, gracias a los que se reincorporan. Me da un poco de palta. He estado pensándolo. ¿Ah? Ustedes saben que yo siempre dicto este curso virtual. Y tengo la sensación, ahí Gustavo, Yolanda, Melissa, ha faltado una sesión. Tú también una nomás, ¿no? Yolanda, ¿tú una? No, ya. Pero ya la segunda cuesta, pues, ¿no? Lo digo por... Es que claro, sientes, uy, ya me perdí, entonces, ¿cómo retorno? Y yo me he dado cuenta que en el virtual miran más la grabación, porque entre verme en la pantalla y ver la grabación no hay tanta diferencia. Entonces en una dan play y te pones al día, ¿no? Acá creo que no lo están haciendo tanto porque no es lo mismo, pues. Te encerró en tu casa, das play y es como, no es lo mismo. Es, ¿qué cosa? Y tienes que verlo en partes, claro. Es largazo, hablando a la nada. Sí, claro, me imagino. Claro, claro, claro. No es lo mismo. Es más, por partes y luego te pasa la otra parte. Y no es como YouTube, que puedes volver a la misma parte. Bueno, está en YouTube, no, sí funciona, sí funciona. Pero sí. La semana pasada tuvieron una discusión del caso de que alguien comentaba que en su empresa regalaban un pasaje de Punta Cana. Y entonces lo he escuchado como 5 veces porque es casi en la última parte. Y acá algo pasa y no he regresado. Y he vuelto a escuchar y no termino. Claro, una discusión es es más difícil de seguirla. Claro. Además querrás decir algo y es ya muy tarde. ¿En qué empresa trabajas? Todo el mundo preguntó eso. Pero bueno, la idea es que puedan retomarlo. Y hoy día, justo pensando en eso, también voy a adelantar algunas ideas que tengo en mente. Pero lo primero que quiero hacer es retomar para los tres la última clase en la versión, obviamente, express y la cosa más simple de todas. Obviamente hay más, pero como para seguir la hilación, porque esta sesión está demasiado conectada con o sea, la sesión pasada con la de hoy. En sencillo, lo que hicimos fue hablar de motivación, y si tengo que resumirlo a la versión mínima, es el octálisis, que son estas 8 palancas de motivación, los core drives que llama, ya está, que llama Yukai Chou, esto, y que son estos acá, ¿no? Que son los que motivan un comportamiento. Es más, podrían hacer el ejercicio inverso, que es el que yo estaba haciendo, por ejemplo, cuando digo, ¿por qué no ven la clase como en otras versiones? Y he estado por eso pensando en estas cosas. Un poco esa es la curiosidad del que hace gestión del cambio, ¿no? Pero ¿por qué no lo ven? O sea, la versión más fácil es, deben ser más flojos este grupo, ¿no? Pero esa es la versión donde no estás analizando el comportamiento. Entonces, claro, si comparas y empiezas a analizar, ¿qué hace que no vean la sesión? Esto contra lo otro. Entonces empiezas a tratar de indagar en más explicaciones. Es más, a Mariale, bueno, lo voy a escuchar seguro, Mariale, hola. Que yo la conozco, le puse un mensajito y le dije, oye, Mariale, te extraño. Sí, este, porque claro, ¿cómo motivas para que vuelva? ¿No? Que en educación es un gran pain el tema de la deserción, porque no solamente es ya no quiero ir, sino te desenganchas y cómo te vuelves a enganchar, ¿no? Entonces, en sencillo son estas 8 palancas de motivación. Tiene una división, seguramente ya la han visto, pero la quiero repasar rapidísimo. El primero es el sentido ético. Esto se parece mucho a cuando escuchamos mucho esta narrativa del propósito, ¿no? Por qué hacemos las cosas y la explicación y la misión y todo esto inspirador. La narración inspiradora está en el Core Drive 1. Todo lo que tiene que ver con aprendizaje, desarrollo y logro. Los que estamos en talento, cuando hacemos nuestra encuesta de clima, siempre dice que quieres aprender. Un montón de gente te dice que esa es una de sus motivaciones. Aprender. Otras te dicen, no, yo quiero plata, posesiones y propiedades. No, yo quiero aprender, ¿no? Entonces ese desarrollo y logro está acá. El otro es el de autonomía y creatividad. Acá de repente se explica más la motivación a la inversa, todo lo que tiene que ver con, eh, por ejemplo, el micromanagement corta la autonomía y la creatividad, por lo tanto corta un montón de motivación, ¿no? En cambio, si tú das autonomía y espacio para probar, pasan otras cosas.
Propiedad y posesión, bueno, ese es el más como fácil, es cada vez que te doy algo que tú puedas poseer o puedas tener dinero, tiempo, lo que sea, estatus, todas esas cosas vienen por acá. Todo lo que tiene que ver con influencia social, este me parece un core drive que a mí me gusta usar mucho en general. Es cómo generamos influencia entre las personas y eso convence. La prueba social, hay un libro de Robert Cialdini que se llama Influencia, que es uno de los mejores de motivación y que habla de la prueba social. Este, de hecho, no está tan bien ejecutado, pero yo el otro día les di una idea de, acá tenemos a veces el problema de que las salas de reuniones no se... Voy a traerla ya. Que las salas de reuniones a veces los chicos, la gente las deja sucias. Este, entonces, una de las cosas que yo les decía, les conté casi de broma, les dije, hay un, hay un caso que sale en ese libro de Salini que habla de, ¿han visto estos cartelitos que hay en los hoteles que dicen, si quieres, para lavar las toallas? ¿No? Salga un árbol, no la Claro, entonces la dejas en el piso y es porque ya la quieres cambiar o la cuelgas y es que tú la vas a volver a usar. Hasta ahí te dicen, claro, esto estás gastando mucha agua y tal. Ahora, el reto estaba, y el ejemplo me parece bonito porque es, ¿cómo genero influencia social si estás en un cuarto de hotel tú solo? ¿No? Hicieron experimentos y el primer experimento es no sé, pues, el 80% de la gente hace esto. Y entonces la gente se siente comprometida a hacerlo. Es más, el 80% y después eran como típico experimento científico, ¿no? Entonces en otros cuartos ponían, el 90% de la gente en este hotel lo hace. Y la prueba social aumentaba y eso subía. Entonces yo les conté, y acá los chicos hicieron el 94% de nuestros usuarios dejan así la sala de reunión. Y ya he escuchado a varios comuneros, oye, me has insultado elegantemente, ¿no? Me has dicho cochino bonito. Puedes verlo así, le digo. Pero la cosa es que sí hay un pequeño movimiento, la gente al menos de broma en broma lo hace. Este, pero es una forma, lo que pasa es que la gente guía su comportamiento por lo que hace la mayoría. Bueno, esa es la influencia social. El otro suena al contrario del 4, que es propiedad y posesión, que es la escasez. Cuando yo te genero escasez por algo, o algo es limitado, te motiva a estar tú en tú sí tener algo, ¿no? Les decía que yo, por ejemplo, literal, yo puse un post que decía, quedan 4 vacantes, y ponía a los 11 que ya se han inscrito. Entonces, claro, me faltan 4. No, y si alguien leyó y dijo, me tengo que decidir rápido, no, entonces hay una motivación para hacerlo. Después está todo lo que es imprevisible y que pueda generar curiosidad. Literal, tú puedes tener a una persona machucando un botón aleatoriamente todo el día, solamente porque generas algo imprevisible y que cada cierto tiempo ocurra algo por machucar el botón. 100 veces no pasa nada y una vez sí. Entonces te puedes quedar ahí porque no sabes cuándo va a pasar algo diferente. Literal, ese es el mecanismo de una máquina tragamonedas. Y es por la imprevisibilidad de un premio. Entonces estás ahí dándole, dándole, dándole. Y el otro es el 8 es el core drive típico de castigo, ¿no? Y tú quieres evitar ese castigo o esa pérdida o te quito algo. Y ese es el core drive digamos, motivador por castigo, ¿no? Eh, lo interesante de esto es que cuando queremos diseñar un comportamiento, no es, usa cualquiera, hay lineamientos. El primer lineamiento sería ver esto desde el mismo Yukai Chou, que dice que los que están acá, estos 3, son motivadores extrínsecos que tienen que ver con algo externo que yo le entrego a la persona y los que vienen digamos, motivados por una sensación interna propia. O sea, el disfrute es por algo que yo ya tengo, ¿no? O por una necesidad interna. Estos dos de acá pueden caer en cualquiera de los dos lados, depende, ¿no? Y ahí yo les decía que el propósito puede ser tu propósito, entonces te estoy diciendo, esto es lo que tú quieres y justo es, mira, lo que vamos a hacer, o este es el propósito de la compañía y te enamora y tú dices, yo también quiero. Te invitamos a ser parte de esto. Esto es extrínseco. Entonces depende, ¿no? Entonces, claro,
¿Qué pasa? Los motivadores extrínsecos son más fáciles de diseñar, porque esto yo puedo dar cosas. En lo de acá yo tengo que entender cosas. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es distinto. Lo cierto es que estos son más sostenibles, porque al final del día estos terminan, no necesitan de ti, ya es autonomía propia, ¿no? En los de acá siempre tienes que dar algo. Los extrínsecos tienen un problema, sobre todo este de acá. Cuando yo entrego un bono, y ese es un poco el dilema de Civil que no ha venido, este, es que cuando tú entregas un bono como motivador extrínseco, cuando el bono se descontrola o lo entregas por cualquier cosa y siempre está dado, lo que duele es cuando te lo quitan, ¿no? Entonces, lo que es aparentemente una cosa que genera propiedad y posesión, en realidad está generando escasez e impaciencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Entonces se siente medio raro. Yo no lo puedo parece que ya no lo puedo sacar este de acá. Entonces se quedó ahí como no me lo puedes dejar de dar, ¿no? Ese es el problema de estos, que si fuesen los de acá, no tengo que hacer nada, la persona ya está intrínsecamente motivada, ¿no? Después está lo que Yukai Chou llama White Hat y Black Hat, que son como los que tienen eh, un sentido más noble, más de beneficio para la persona, ¿no? Del aprendizaje, de la autonomía y del sentido o significado épico o a propósito, ¿no? Y los de acá son más shock, son más de afuera, son más duros, escasez, impaciencia, pérdida de evitación, imprevisibilidad y curiosidad. Estos de acá, bueno, los de arriba primero, duran mucho también, pero no los puedo controlar tanto. Pero además generan poca urgencia. Y esto es clave para diseñar. Ya estamos en fase de diseño. Estos de acá yo los voy a utilizar en cambios que tienen que ocurrir muy rápido. No puedo. O sea, sí puedo, pero ya sabes que probablemente te va a costar más hacer la ignición inicial, digamos, ¿no? En cambio, estos de acá abajo sí generan alto sentido de urgencia, alto control, o sea, hay mucho control, pero duran poco, ¿sí? Porque rápidamente pueden convertirse en algo diferente. Por ejemplo, si yo todo el día vivo el castigo, ya un momento te dice, ya párala, ¿no? Ya no me motiva. La primera vez sí, una vez. Y de ahí tienes que sacarlo, porque si no se convierte en otra cosa. Entonces, también esto te puede ayudar a sentir que cuando diseño un comportamiento en base a la motivación. Otra cosa sobre sentido de urgencia. A veces hay cambios que no necesitan más sentido de urgencia, porque es como, estamos haciendo este cambio porque en verdad el negocio está duro y todo el mundo lo sabe y entonces tengo que rediseñar, tengo que pivotear mi startup y si no nos morimos. ¿Yo para qué hago esto? ¿Me entiendes? Es poner el dedo en la llaga. Estos no sirven para ese tipo de cambios. Mejor es ir para arriba, ¿no? Vamos a pivotear porque ahora sí entendimos cuál es el negocio, el aprendizaje, ¿no? Ahora cada uno va a hacer no sé qué y entonces sí, ahí sí estos sirven mejor. Entonces, el octálisis es chévere por eso, porque te ayuda como a diseñar los comportamientos. Ahora, este va a ser, digamos, el ingrediente central del diseño conductual, que es lo que les voy a explicar ahora. Pero todavía no hemos hecho diseño conductual, solamente hemos hablado de motivación, ¿sí? Hoy día vamos a hacer diseño, pero incluso antes de hablar de diseño, quiero decirles algo. No es que esto sea la estrategia de ustedes de gestión del cambio. No quiere decir que recién ahorita estamos entendiendo cómo hacemos que las cosas cambien, ¿sí? Todo lo que hemos sabido hasta ahora ya está generando cambios. Es más, probablemente por el hecho de que ya lo sepan, ustedes ya están generando cambios en su empresa y no se dan cuenta. Porque ya están hablando diferente, ya están teniendo conversaciones distintas. Entonces, poco a poco vamos a ir notándolo, pero cada vez se van a dar cuenta más que probablemente el cambio va a estar más influenciado por tu capacidad de tener una conversación en donde tú puedes validar el spaces de la otra persona, ¿sí? Más va a funcionar el hecho de que tú puedas ver las reacciones de la otra persona
que cualquier estrategia que tú puedas hacer llegado a este punto. ¿Sí? Obviamente el plan es hacer de todo. ¿Sí? Pasa también que si solamente te esperanzas y lo único que vas a hacer es diseño conductual directamente y no haces nada más de lo del reconocimiento del fenómeno, lo más probable es que también tenga un tufillo como a manipulación, pues, ¿no? O como a campaña de recursos humanos, ¿no? Y nace el cinismo, ¿no? Pero con lo anterior te aseguras de que realmente la gente está teniendo la conversación incómoda que la que genera el cambio, ¿no? Entonces, no hay una estrategia de gestión del cambio, no hay un plan de gestión del cambio, a pesar de que yo les voy a decir ahora lo que parece más ya, esta es la estrategia. Esto es lo único que tengo que hacer. ¿Sí? Ok. Ese es mi primer disclaimer. Dicho eso también, si les interesa mucho esto y les gusta mucho esto, creo que el único curso que yo diría vale la pena que se metan de behavioral es hay uno que está en UTEC, con el amigo Choyos, que es mi vecino, mi pata. Me tomo, hacemos el otro día, yo le dije, le enseñé mi curso ahí en la bodega una vez. Profesor Carlos Hoyos en UTEC. Tiene un curso largo y uno más de especialización, que ahí se mete mucha gente UX y esto. Y hay uno más corto en donde es más como complementario a este, creo. Complementa mejor esto de acá. O sea, por lo que hemos conversado en la bodega el otro día. Este, claro, claro. No, literal, yo lo conozco a él, pero no sabía que vivía al frente mío y el otro día yo estaba dejando a mi hija para que se vaya al nido y él también. Y le digo, ¿qué haces ahí? Es mi vecino. Literal, vive al frente mío. Pero sí se los recomiendo bastante, no porque sea mi vecino. Eh, este, sí es una rama que está creciendo mucho y tiene mucha ciencia detrás, ¿no? Ok, el curso. Carlos Hoyos, le dicen Choyos, porque así era su correo. Ese. Sí, que iba a abrirse el 30 de septiembre. Sí, pero creo que ya está lleno ese. Hay uno, hay uno corto. Sí. No, ella es Mila también la conozco. Mila Alba, también es chévere. Sí. No, los dos, él es la mente ahí detrás de todas esas cosas. Hola, hola, sí. Ya. Entonces, para hacer como el paneo rápido de dónde estamos parados día de hoy, estamos hablando de que el cambio genera emociones, genera reacciones, hay interrelaciones, incluso de sistema, ¿no? Y hay motivaciones, ¿no? Y que a partir de ahí esperamos que ocurra un cambio. Y aquí viene la primera parte de cómo diseñar el cambio desde la conducta. Porque la primera reacción que tenemos es que esto es la transformación. Entonces le decimos, esta es la transformación cultural, esta es la transformación digital y todas las transformaciones que quieran. Entiendo, pero es bien difícil pensar en un cambio en términos de transformación, así como tan gigantesca, ¿no? ¿Cuándo acaba una transformación cultural? ¿Cuándo acaba una transformación digital? O sea, ¿cuál es el antes y el después? ¿No? Tampoco sabemos. O sea, es muy complicado diseñar pensando en esto, ¿sí? Este es como cuando los policías hacen su plan y le ponen un nombre, ¿no? Este es el plan, los bandidos del norte, no sé. Ya, lo que quieras. Pero eso no sirve para nada, ¿sí? De verdad no sirve para nada, porque lo que sirve es que al final del día, si tú bajas, y esa es mi teoría, es que si tú bajas, estas emociones, estas reacciones, estas interrelaciones y estas motivaciones generan comportamientos. Y lo que tú tienes que cambiar son los comportamientos. No, no enfocarte en las transformaciones, porque esto te lleva a pensar que hay que hacer un kickoff, ¿no? Que hay que hacer una capacitación y que después hay que salir a celebrar que ya lo logramos. Y te hace perder la cuenta de cuáles son los comportamientos que querías mirar. Incluso en términos de seguimiento, estos son más fáciles luego de, incluso si quieres, cuantificar, ¿no? Esto no. Entonces, mito, el change management antiguo
trabaja pensando en transformaciones, y encima alguien, no sé por qué, nadie sabe de verdad de dónde vino, hay un paper de Harvard Business Review que dice que el 70% de los cambios en las empresas fracasan. No tienen ninguna base, no sabe, porque cuando conceptualizan así, ni siquiera saben qué cosa significaba el fracaso de esa transformación, qué significa el éxito. Yo he hecho un montón de consultorías y nunca en una consultoría me han dicho éxito, fracaso. No, se movió, sí, algo. A veces bien, a veces no tanto como esperábamos, pero hubo un cambio. Para lanzar un número como 70% de las transformaciones en las empresas fracasan, es como, no sé a qué te refieres, cuál es la línea base, cómo se define éxito, cómo se define fracaso. Es más un speech de venta. Es un speech de Porque venta todos los consultores de transformación digital, lo que sea, te hablan entre 70 y 80% Sí. de fracaso, ¿no? McKinsey. Sí, todos. Pero, no, pero o sea, el problema es que sí hay una referencia a papers, pero cuando los lees dices, pero esto es, ¿qué es esto? Es que suele ser, lo que yo he leído cuando buscas data de eso, Mm. es autodescripción, es decir, está basado en cosas quali como encuestas, ¿no? Entonces le preguntas al CEO, Tal cual. ¿te parece que la transformación cultural fue exitosa? Y dice, no, fue una desgracia, ya. Fracasó. A eso se refiere. Entonces, Sí. en verdad, 70% de los sí dicen que la transformación fracasó. A lo mejor, A lo mejor funcionó, pero a él no le gusta. o a lo mejor está por funcionar, solo que lo encuestaron Sí, antes de que termine, o se demora. Entonces, es bien, pero por eso este mundo es tan difícil de tratar, este no. Entonces, por eso estoy ya desde la semana pasada bajando a comportamientos. ¿Sí? Entonces, el primer paso del diseño es convertir la transformación en la cantidad de comportamientos que quieran, ¿sí? Pero aterrizarlo a comportamientos y decir, estos son los comportamientos que yo espero que sucedan, ¿sí? Y la otra cosa es, miren, puedo sacarles una matriz y tal, pero de verdad que cuando vemos esto, podemos identificar cuál de los comportamientos yo quiero comenzar a hacer o qué conjunto de comportamientos son los que quiero empezar a tocar. ¿Sí? Porque puede ser secuencial y si es una transformación digital que es adoptar un sistema, el primer comportamiento es que se cree un usuario. ¿No? Entonces, ese es uno primero. Entonces, es inevitable. Yo no puedo ponerme a pedir que carguen información si primero no se han creado un usuario. Sí, Claro. ¿Y qué pasa cuando más bien lo que yo quiero es una abstención de hacer algo? O sea, un no comportamiento. también. Por ejemplo, te pongo un ejemplo del banco, imagínate un principio de ser seguro y derecho. Yo quiero que la gente no incurra en conductas, digamos, fraudulentas. También se puede. O sea, ¿cómo lo es? Sí, a ver, ser ético No, ya, pero es como que de ser ético hay que bajar cuáles son los comportamientos éticos. ya. Y eso es lo que. Y esos son los que. O sea, una denuncia de algo, ¿no? Eso es un comportamiento ético. Ya. Mm, No sé si todos los negativos tienen un no, positivo. no tienen. Pero, o sea, la mayoría de veces tú puedes hacer este puente que he dicho de ser ético y ahora qué comportamientos demuestran, uno puede denunciar una mala praxis. Yeah. Pero otra también puede ser sí. Si quieres lo podemos ver después o les voy explicando a medida que avancemos, pero también es generar, o sea, usar la teoría y hacerlo al revés. O sea, todo lo negativo para no comportamiento. Pero también hay, o sea, si lo haces, te castigo. Si lo haces, te quito autonomía, ¿no? Entonces podemos empezar a trabajar en eso. O el comportamiento. Que no existe el comportamiento. Yo pensaba quizás, porque imagínate, si tu objetivo fuera generar que la gente no haga fraude, más que en verdad tener data de que si es que no hay nada, tú podrías asumir Que estás bien. que estás bien. Claro. O sea, Si no hay nada. Si no hay nada, o sea, Claro. si no hay comportamiento. O sea, pasamos de 10 a 0. Correcto. Sí. No por falta de fiscalización o de supervisión, sino porque la gente ha internalizado y se está comportando bien, ¿no? Y acá el comportarse bien es no hacer nada. Ahorita cuando empiece a conceptualizar un poco, vamos a volver a eso porque hay formas de conceptualizar eso. Por acá, lo primero que les digo es, hay un montón de comportamientos que ustedes esperan, hay una parte, hay algunos cambios
o transformaciones que tienen una línea secuencial, entonces es claro cuál es el comportamiento que van a abordar primero, pero también hay otros en donde alinear valores, que es lo que hablamos la vez pasada, ¿qué significa eso? Esto es muy abstracto. Entonces, ¿cuáles son esos comportamientos que demuestran que hay alineamiento de valores? Y ir por los que ustedes saben que son, es que claro, acá están habiendo más problemas, algo en una reunión, qué sé yo, entonces voy a empezar por esos comportamientos. Pero definan siempre los comportamientos porque eso es lo que les va a ayudar a diseñar mejor. ¿Sí? Entonces, y lo que quiero que sientan ahora es cómo se integra un poco lo que estamos haciendo. Como literal, esto es un sistema. Eh, Esto es un poco lo del paper que les pasé el otro día, que es el cambio es emergente. Entonces, no es una secuencia lineal, sino van pasando muchas cosas. Entonces, algo que ya hemos visto en la sesión 3, ¿no? Tiene que ver con el adoptar el sistema. Y lo voy a repasar casi como para que vayan un ratito a la sesión 3 y regresamos a la de hoy, ¿no? Si lo viéramos como un sistema, adoptar un CRM tiene, cuando lo planteamos como estrategia de negocio, tiene un feedback, un loop o un bucle de retroalimentación que refuerza esta idea, ¿no? Que es que esto va a mejorar, va a crear más control y más gestión, y que este más control y más gestión va a crear más ventas, y este más ventas es lo que justifica adoptar un CRM. ¿Sí? Ya, perfecto. Eso es lo que yo ya sé y por eso lo estoy haciendo. Perfecto. Entonces, pero el cambio no viene por acá. Porque el tema, en el ejemplo, ¿no? De adoptar un CRM, este es un bucle, ¿de acuerdo? Esto es el reforzador, que eso es un círculo virtuoso, si es que sucede. El punto es que esto implica otro bucle que es, tengo que cargar información. Entonces, este adoptar CRM implica mucha carga de información, esto implica menos tiempo de la gente y esto implica menos ventas individuales y esto desincentiva a adoptar el CRM. Esto es un bucle compensador. Entonces, ¿por qué he regresado acá? Porque tenemos que apuntar al comportamiento. Entonces, para que apunten bien, lo primero que tienen que apuntar bien es acá. ¿Sí? Bueno, y acá había puesto el de las comisiones, ¿no? Estas ventas individuales, ¿por qué es tan importante? Porque esto genera comisiones y acá hay un bucle que refuerza la necesidad de ventas individuales, no solamente porque quiero el bien de la empresa, sino que también quiero mejorar mi bolsillo. Ok, ¿dónde está el comportamiento? Si lo empiezan a buscar acá, falla. Tienen que empezar a buscar acá el comportamiento. Y entonces acá pueden decir, como llegamos a la conclusión de la vez pasada, acá está el comportamiento que yo tengo que lograr. Cargar información. Sí. Pregunta, para llegar aquí, ¿son válidas cualquier tipo de técnicas de relevamiento de esta información? En estricto de, yo ahorita estaba haciendo el símil con un proyecto que tengo en la cabeza. Hago esto y acá me quedo porque en mi caso no tiene que ver con ventas. Entonces digo, debería observar, debería diagnosticar, debería encuestar, debería... ¿Qué cosa es, si puedes describirme un poquito el cambio? Cuando un sistema, pero Sí. no está vinculado con comisiones ni ventas. Ya. Simplemente es mejor para la empresa, todavía no tengo claro, por eso es que me quedé aquí, qué pueden ver ellos en cómo les impacta. Claro, A la empresa le va a ayudar a automatizarse, pero a ellos todavía no tengo ¿Y claro. qué podrían resistir ellos? En el primer intento, O sea, no pregunta... cargaban la data, simplemente pasaron la información, la cargaban mal, pasó. Entonces, no he hecho un diagnóstico, no sé por qué. Solamente he recibido información de los de TI que dijeron, no, que es gente, te contestan cualquier cosa porque técnicamente no tengo un diagnóstico. Claro. Entonces, por eso yo me preguntaba qué tengo que hacer, cómo debe enseñarse. La primera pregunta es, la pregunta para ir a buscar es eso, porque este es lo que refuerza el cambio y acá está lo que resiste el cambio. Entonces, ¿qué es lo que resiste eso? Se parece igual por el tema de cargar la información. ¿Qué es lo que desincentiva a las personas a cargar la información? Seguramente TI te está diciendo su versión del que tienen ahí apuntado en su blog de su Q&A, pues, ¿no? Que siempre responden. Pero la respuesta, por más cliché que suene, es la de, le has preguntado al cliente, ¿no? Es a ir a hablar con el cliente. Claro, por eso te preguntaba.
Técnicamente es válida cualquier técnica, acercamiento, encuesta, Mira, observación. yo tengo una pregunta para Gustavo y para Melissa y para ti. ¿Quién de los tres vieron los videos que no vi, a los que no vinieron? Transparente, ¿ah? Sí, no, no todo. Las dos. ¿Exterior? Sí, La mitad. la mitad. Casi todo. Casi todo. Entonces, podría calificar esto como un... No cargaron toda la información. ¿No? Ya. Entonces, segunda pregunta es ¿por qué? Abiertamente, ¿por qué? Es que ese es el cuestionamiento. Yo les hago como para que llegues tú a la metodología. Yo lo he venido pensando. Yo tengo una hipótesis, ¿sí? Pero quiero escucharlos a ustedes. ¿Por qué no lo hicieron? O sea, Tiempo. 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 Les faltó tiempo para hacerlo, para dedicarle. Y porque el video es largo, ¿no? O sea, no es como un TikTok, pues, ¿no? Y tres, a veces, ¿no? Ya no me puede ver. Claro, 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 claro. Vi la vi ayer y después Ya. la vi hoy. Pero es pesado. Claro. Súmale que no hay tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé quiénes no vinieron a la de sistemas, acá sí creo que estuvieron todos presentes, pero por un error mío, yo hice una versión más corta. Muy curiosamente, sí vi que lo vieron, los que faltaron. Entonces dice que, más corta, ¿te pareció más digerible? Sí. Sigue siendo el tiempo la hipótesis. Entonces es cómo introduzco una versión ligera que sí pueda ser consumida. Esa es una hipótesis que me ha salido de hablar con ustedes tres. No de pensar que son flojos. Pues. No, que ya no les interesa el curso. Ya no les interesa el curso. Ya no les gusta. ¿Me entiendes? Se desengancharon. Su nivel es básico y no quiere meter la data. O la clásica es la gente no lee. Ujú. La gente no lee. Pero estás haciendo supuestos, ¿no? Son supuestos. Entonces hay que ir a conversar con la gente. Y ojo, acá ha sido un poco duro con la pregunta muy directa. Es como exponerlos y decir, sí, tengo que decir que no fui no vi el video. Gracias por la transparencia, pero hay que ir a hacer rapport, hay que ir a dedicarle tiempo, hay que ir a escuchar a la gente. Hay que ir a escuchar a la gente. Por eso se dan cuenta que qué importante es la parte de la conversación y de leer a la persona en términos de qué le está pasando al otro, ¿no? Y cómo lo perciben muy largo. Y después se pones a pensar, claro, ¿cuándo lo vas a hacer? Un día en la noche. O sea, este video de Toru hablando 2 horas es una película en Netflix, que es justo lo que quería ver. O estoy pegado con una serie y son 4 capítulos. Te ponen en 12. Esa puede ser otra opción. Pero, ¿me entienden? Podemos empezar a diseñar si entendemos, ¿no? Entonces hay que ir buscando eso. Literal, quiero hablar con la gente. ¿Quién no cargó a ver para saber y no ir en plan, ay, ¿por qué no hiciste esto? Sino, ¿qué pasó? Con curiosidad y cuál es dónde está la traba conductual. Quizás, o sea, Sí. una reacción es. El problema de eso es que muchas veces la gente así consultes no te va a decir, y quizás ahí sí tienes que recurrir a observar o a otro tipo de fuentes para levantar la información. También a mí las que me generan un montón de insight es la conversación directa o la pregunta al que está cerca de él. El que no hizo el comportamiento no se lo pregunto directamente, sino le pregunto al de costado. ¿Y tú por qué crees que la gente no está cargando la información? Y le cuentan la verdad. A él sí le cuentan la verdad. Y de repente le estoy preguntando al que sí cargó la información, pero él sí tiene una mirada más... Porque no es tan fácil en las empresas, no es tan fácil la observación. Porque no estás tú... Exacto. Y es como yo le decía el otro día al gerente general de acá de Comunal, que es una empresa súper horizontal, pero yo le digo, es inevitable que mientras más subes en el organigrama, menos grupos de WhatsApp estás. Tú no sabes ya muchas cosas. Y yo tampoco. ¿Qué hay alguien de recursos humanos? Ya, pues, se imagina.
Pregúntale a Alex cada vez que me siento yo. Obvio. Pero es obvio, por eso es tan difícil la observación. Si se puede observar, hazlo, pero tiene su complejidad. Haría para sacar la información de cada persona, porque yo también estoy trabajando en un plan para entender cómo funciona su pensamiento frente a ciertas brechas que hemos estado notando, pero al ser tantos, ¿cómo integro diversas perspectivas? Porque claro, tengo también mini mundos ahí englobados. Entonces, al momento de yo hacer mi gráfico, tengo varias razones antes de cerrarlo, y ahí digo, ok, ya hago. Regresamos un poco a la clase de pensamiento sistémico. Ojo, acá he dibujado un bucle. Puedo dibujar 80. Entonces tú tienes que saber llegar rápido, porque, ojo, estamos hablando de negocios, y negocios implica mucha velocidad. Tú no puedes meter a hacer una investigación de mercado, ¿no? Tienes que ir a hablar con algunas personas y saber cuándo estás frente a una tendencia o a una particularidad. Me encantaría decirles, que seguramente Choyos les dice, que hay un manual de relevamiento y hay una estadística que te dice que ya tienes la vaina, pues no la vas a... No, nadie tiene tiempo para eso. Entonces tú tienes que ir a hablar y decir, ah, ya, acá hay una tendencia. Esto es tendencia y esto es una particularidad porque a él le pasó una cosa muy particular y por eso no lo hizo. Entonces no lo voy a tomar en cuenta en mi dibujo. Y eso es sensibilidad del negocio. Y ahí regreso, para ser rápido, regreso a esto. Por eso es que no se puede planificar gestión del cambio con un cambio en la mano. Tú tienes que conocer a tu gente y ya después ya sé pues lo que está pasando con mi gente, a la que yo conozco. ¿Sí? Pero hay que ir a buscar esta información. ¿Sí? Quizás esa es la parte que no, o sea, yo, cuando tú dijiste conocimiento basado en ciencia, alguna vez yo te comenté diciendo hasta cierto punto. O sea, cuando tú, por ejemplo, no tienes representatividad estadística, por el negocio tienes que saltar, claro, extrapolar. Esa es la parte no científica de la gestión 100%. De cambio, porque a veces toca, mi mentalidad muchas veces es, mejor es algo que nada. Y ese algo pueden ser 2 entrevistas de 1000. Sí, con sí. eso vamos para adelante, pero es algo, no es mejor que cero. Hay una cosa que tiene que ver con el olfato, pues. O sea, la tercera, cuarta, tú dices, ya está ahí. Por eso creo que les dije, y se los dije en la primera sesión, hay mucha cosa basada en ciencia, pero hay un momento en que el límite es, tengo que aplicar la intuición. Sí. Y muchas veces tienes que aplicar la intuición. Sí. A veces te enfrentas también a grupos muy cerrados que no te dicen nada. Y incluso en las encuestas que puedas aplicar te dicen cómo aplicar. Y en ese caso, en ese tipo de culturas, que tú sabes que estás en esa cultura, esto de acá lo vas a tener que intuir. Y sobre eso, intervenir. ¿Sí? ¿Sí? Juicio experto, le dicen, para que... Sí. Para que... Pero, ok, miren acá lo que hemos hecho. Esto ya lo conocíamos y queremos ir acá. Sabemos que lo que tenemos que hacer es quitar esto. O sea, lograr esto es el problema, ¿no? Y acá está la barrera, el tiempo y tal. Esto es lo que tengo que convertir en comportamiento, pero no está, si quiero ser estricto con la palabra comportamiento, no está totalmente definido. ¿Ya? Ese es así le había puesto la bolita. ¿Ya? ¿Cómo defino el problema en términos de comportamiento? Y ahí yo ya sé que lo que tengo que hacer es cargar información. Primero, si eso se desagrega en más comportamientos. Entonces, ahí no sé, ahí me puedo poner un poco técnico para saber si primero tengo que cargar la base de datos de los clientes, después tengo que cargar la base de datos de las reuniones que he tenido, tengo que pasar los contratos anteriores, etc. ¿Puedo dividirlo así? ¿O es lo mismo? Por gusto me hago bolas. Toda esa carga la voy a tratar como una sola. Porque de repente, si de repente hay un tema de confidencialidad, que el vendedor siente que está perdiendo poder, y eso es más perder poder, es más base de datos de clientes, mi cartera. Subir contratos no es un problema, y tú vas a ver que de repente eso lo hace rapidito. Entonces puedo enfocarme más en la base de datos, como el comportamiento que quiero tocar. Entonces vean si se puede desagregar, primera cosa. Segunda cosa, y esto ya es como definición, un comportamiento es algo que se realiza en un lugar y lo hace una persona o un grupo de personas. Entonces, al decir cargar información, me falta en dónde sucede eso y quiénes lo hacen.
el lugar es bien importante, aunque en este caso pareciera que no, ¿ya? Pero es bien importante para el modelo de diseño conductual que vamos a hacer. Porque la mejor manera que yo llego para explicar esto es, hablamos mucho de la virtualidad, de la nube, como si algo fuese perdón, como si algo se pudiera abstraer de la realidad física. Pero siempre hay un estado físico en donde estamos. Y eso lo digo porque conductualmente hay una forma de influenciar el comportamiento físicamente. Entonces tengo que saber dónde estoy posicionado físicamente. Porque si esta carga de información es en la oficina o es en la casa, ¿en qué oficina es? ¿Es en la laptop o lo pueden hacer en el celular? Esos detalles van a ser claves para diseñar la parte física del diseño. ¿Sí? Y son las preguntas que necesito tener a la mano. ¿Quién lo hace? ¿En dónde lo hace? Y no solamente se queden con el comportamiento. De ahí también desagreguen. Esa es la primera recomendación. Hay otra forma de ver el cambio, el cambio en sistemas con este otro arquetipo. Para mí, con estos dos tienen un buen set. Después simplemente es que se pongan a dibujar, pero la lógica ya la van teniendo. Tengo un conflicto, en el caso del team building, ¿no? Y tengo una opción. Los conflictos me llevan a más necesidad de alinear valores y esto me va a reducir los conflictos. Esta es mi aspiración. Esto, como es negativo, es un bucle compensador y con esto resuelvo el problema. Hay otra opción. Hago más team buildings y yo espero que los team buildings deshagan el conflicto, ¿no? Entonces tengo dos formas de solucionar esto, porque lo que yo quiero es bajar esto. Voy por acá o voy por acá. Entonces aquí me doy cuenta que hay un problema que este de acá genera demoras. Entonces yo para pasar por esta ruta, la bajada de conflictos se va a notar no tan rápidamente o no tan inmediatamente. Entonces la teoría dice, anda por acá porque es más fácil, y al día siguiente del team building a veces sí se ven cosas diferentes. Entonces da la sensación de que corregí el problema, ¿no? Entonces la mayoría de gente, sin mirar el sistema, se va por arriba, ¿no? El arquetipo también dice que el problema es que esto genera un efecto colateral, que es básicamente algo que no me esperaba que pase, que es que esto genera lo contrario, que es más cinismo, y más cinismo genera menos ganas de alinear valores. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el problema que tengo que yo abordar? ¿Tengo que hacer más team building si esa es mi estrategia de gestión del cambio? No, tengo que venir acá a alinear valores. La pregunta es, tengo que definir en términos de comportamientos. Tengo un problema. ¿Cómo traduzco alinear valores en comportamientos? Porque sí, acá hay un verbo y podría decir que suena a comportamiento, pero claramente no lo es, ¿no? ¿Qué son las cosas que yo quiero ver? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que yo hago, conductas, que me demuestran que se están alineando los valores? ¿Sí? Y aquí un poquito de teoría, ese es esto basado en ciencia, es de repente un poquito de teoría puede ayudar a desgranar un poquito este tema, ¿no? Toda conducta viene de una creencia. ¿Sí? Lo que pienso y después lo que hago. Ok. Hay una teoría del comportamiento planeado, ¿sí? Que define creencias en tres niveles. Esto es bien chévere cuando hay como una taxonomía, le llaman los psicólogos. Hay tres tipos de creencias que tenemos, que manejamos las personas. Las creencias descriptivas, que es lo que yo pienso que es verdad, es mi creencia sobre la realidad del mundo, ¿no? La prescriptiva, que es lo que a mí me gustaría que pase, ¿no? Esto es lo que yo quisiera ver, mi expectativa, y después está mi identidad y es lo que yo pienso que yo soy y son los demás, ¿no? Entonces, esto se puede ver convertido luego en comportamientos, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver qué cosa. Regreso un ratito primero a la descripción de a bajar, alinear valores. ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo podríamos bajar, alinear valores a comportamientos visibles? Llegar a la hora. Llegar a un lugar puntual.
si es que el valor o el problema fuera del conflicto, imagínate que tal persona no viene, o Ya. ir a la oficina, Ir a la oficina. o sea, cumplir la presencialidad. ¿Y eso cómo genera conflicto? Si Porque el... los que sí van, saben que alguien no va. Como que, Tendría que alinear qué valor. claro, ¿qué valor? Ah, ya. No. Claro. Imagínate un Ya, valor puntual. retrocedo un poquito. Yo decía, conflicto quiere decir que tú estás pensando algo y este otro está pensando en otra cosa. Entonces, cuando hablan, chocan. Ya. Eh, puede ser, si es la presencialidad, es yo vengo, ¿qué tal raza? Tú no vienes, ¿no? Ese conflicto existe, Ya, es real. ese es real, ¿no es cierto? O yo, Y yo llego tarde y tú llegas a la hora que te dé la gana. Y yo, ¿para qué vengo si al final nadie viene? ¿No? Este, ¿qué esperaría conductualmente que suceda para que eso no, o sea, para que se resuelva ese conflicto? ¿Cómo sé que ya no hay conflicto? Una de ellas es simplemente que todos vengan a la hora. sincronizadamente, ¿no? Llegan a las 12, se manejan su horario. No sé si quiero ir a trabajar donde civil o... La propuesta de valores civiles está mejor, creo. Ya. Pero muy creativos porque son los que sí. Bueno, les han dado la rienda suelta y ahora llegan tarde. Y ahora el gerente nuevo, que todos se alinean a las mismas horas. Siendo muy coordinado. Ya, pero una cosa, una forma, antes de pasar, porque está bien interesante el caso, una forma es todos lleguemos a la misma hora. Ahí se elimina el conflicto porque ya no hay qué tal raza. ¿Qué cosa? Otra sería, O sea, que no les importe. La otra forma es que no les importe y cada uno haga lo suyo y nadie esté criticando al otro, sí. ¿no? O sea, muy fuerte. A las 5 de todos. Nadie se queda excepto recursos humanos. El problema es a la entrada. A la entrada es un problema. Ya. A la salida, todo súper puntuales. Pero miren, es un buen caso, porque una estrategia conductual es qué comportamiento tengo que ver. Ese es uno bien fácil, que es, se acabó, todo bien a las 9, ¿no? ¿Y cómo los motivo? Ya, pues el que viene tarde lo castigo. La pregunta es si se realiza el descuento. Ya. Pero digamos, es un camino. El otro es el que ha hecho Yolanda. No me importa. Yo tengo una creencia, tú tienes la otra y no nos hagamos problema. Lo otro es que Sean flexibles. o sea, que la gente entienda por qué es justo que unos lleguen después que otros. O sea, ya es como Esa es otra. fundamental. Claro, o Llega a sea, las 11, pero mira, perfecto. hace todo esto que tú no haces. Perfecto. Conductualmente hay una cosa y detrás hay una creencia que podemos empezar a movilizar. Claro. Ya, pero de ahí podemos volver a las creencias un ratito. Entonces, una forma es alineo conductas, otra forma es no importan las creencias y cada uno haga lo que quiera. ¿Sí? Porque obviamente si hay creencias diferentes hay comportamientos diferentes. Y respeto que haya comportamientos diferentes. Otra es que entienda el racional del otro. Entiendo por qué haces eso, entiendo por qué estos otros hacen esto otro, ¿no? Y entonces ahí la conducta también como que, pero ¿cómo llegamos a eso? Por eso he puesto esto acá atrás, ¿sí? Porque en este caso es un problema de cuál es la verdad, qué me gustaría o quiénes somos. ¿Qué es verdad? Puede ser. Sí, ¿Cómo así? ¿No? Ajá. Es la verdad que todos lleguen a la hora. ¿Por qué? Porque atienden los clientes. Ya, perfecto. Entonces ahí no hay mucho que hacer, hay que alinear una descripción que es, esta es la verdad, y la verdad oculta, no importa cómo te llames, es que necesitamos que todos estén acá a las 9 porque hay una cosa que es objetiva, y a esa hora llegan los clientes. Esa es una forma de ver las cosas. Entonces sí hay un desalineamiento de creencias y oye, no se pasen. Lo que necesitamos es esto. La otra es que en verdad no hay eso. Si llegas tarde, no pasa nada.
Si trabajas un ratito en tu casa y después vas a la oficina, no pasa nada. No pasa nada, hay que analizar cada caso, ¿no? Entonces ese mundo está más en el que debería pasar. Si nos han dicho presencial, ¿es presencial a las 9 o es presencial a las 10? ¿Tú por qué llegas a las 10? Porque vivo lejos y me gustaría estar un rato más en mi casa para salir después del tráfico. ¿Te suena bien? A ella le sonó súper bien. Sí. O sea, eso pasa en mi empresa en realidad. Es como que hay algunos puestos que no tienen marcación, entonces simplemente se llevan. Ajá, exacto. Y firman eso y bueno, no hay problema. Y en el otro extremo, de los que siguen tempranito y no ven esa silla vacía, dicen, no es justo. O tenemos que explicarles que sí porque bla, 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 bla. Y ese debería, tenemos que alinearlo. Pero ahí vas a encontrar varias creencias. Ujú. Entonces, ¿cómo llegamos a decir? Estamos escarbando ahorita acá. Y solo para cerrar el círculo. La otra es que llega tarde porque él es el jefe, pues. ¿No? Puede ser más de pensamiento, yo soy así, yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer lo que quiera aquí. ¿No? Ya tenemos esto y esto genera conductas desalineadas. Tenemos que alinearlas. ¿Sí? Una conducta alineadora es, ayúdenme ustedes porque ustedes me han ofrecido este caso. ¿Cómo veo un comportamiento en donde yo estoy viendo a la persona que dice, no le importa lo que pasa al otro lado? Ya se calmó. Ya no lo ve como injusto. Se dan cuenta? Y si de repente aplicas premios y llega temprano, más que castigar, Ahorita, te vas ahorita, al otro lado. pero primero, ¿qué conducta quiero ver? ¿Pero qué conducta quiero ver? Porque, ojo, puede ser una conducta, si defino que la conducta es todos llegan a las 9 de la mañana, una forma, ese es el siguiente paso, es ya como motivo, por propiedad y posesión, les voy a dar algo si es que llegan todos a las 9, un mes seguido, ¿no? Pero primero, ahorita estamos en la anterior, en la fase 0, ¿qué comportamiento tengo que ver para decir, ya al otro no le importa, ya no están en la discusión de justo o es injusto? No se quejan o... Entonces tú te refieres a cómo sé que Ujú. ya no hay conflicto. Ujú. No tanto porque van, sino porque ya no hay, no sé, imagínate, antes se quejaba, Ujú. lo decían, había discusiones. Entonces el comportamiento que quiero es No discusiones. no discusiones. Si no se dicen no discusiones sería... Entienden el... Entienden es creencia. Por eso he puesto esto acá. No discuten por acá. Podemos estacionarlo un rato como no discuten porque se hablan bonito. Para tratar, almuerzan juntos, no sé. De acuerdo porque podría llegar tarde, pero es como que el gerente dice, yo quiero que lleguen temprano, porque no está bien parte de sus horas, el tema de cumplirse, si es que yo quiero tener una reunión con ellos, no los encuentro y eso me retrasa. Ese es el objetivo del gerente, acudió a nosotros, mi jefa aprendió el tema de hacer el descuento, recién lo estamos planteando, pero igual no funciona. Incluso, o sea, se ha hablado con cada área, no se puede manejar, es inmanejable por el mundo. O sea, es como que no entienden la orden y por qué se ha dado. Creo que el tema de la comunicación es súper importante. Me falta encontrar el no discuten. Si quiere, o sea, perdón, voy a refrescar de nuevo. Primero, en el caso que tú me estás planteando, voy a hacer el circuito, ¿ya? Tu jefe dice, necesito, o el jefe del área dice, necesito que pase esto porque la verdad debería ser así. Ya. Entonces, ahora sí, la conducta es, todos llegan a la misma hora y con eso me pongo a diseñar. Solamente quiero dejar que pueden haber otras formas de hacer, otras conductas esperadas. Otra conducta esperada es que no discutan. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, y después vamos a ver cómo lo logramos. Todavía no hemos llegado a esa parte. ¿Sí? Ya no lo perciban como injusto. Acá entre nos, en comunal, nosotros fuimos más por el, ¿qué hacemos para que la gente no perciba esto como una injusticia? ¿Sí? Y hicimos ver, primero castigamos a los que lo hacían mal, porque llegaban tarde porque les da la gana,
Y diferenciamos de que hay gente que de verdad llega tarde porque viene de mucho tráfico y no les hace sentido. La persona que trabaja en mi equipo, bien ATE, y trabajamos en Barranco. Entonces le digo, o sea, si te vas a demorar hora y media y media hora si sales a las 10, yo prefiero hablar contigo por Slack una hora y nos vemos a las 10 en la oficina. Y es un poco como lo hemos ido socializando. Es como eso está pasando y eso es así. Y el caso de ellos, de ella y yo, lo ponemos de ejemplo porque yo llego en 10 minutos caminando a la oficina. Y yo les digo, yo llego caminando a la oficina. Yo tengo una situación de privilegio respecto a la conmutación y ella tiene este tema. Y ella es una diferencia de una hora de ida, una hora de vuelta. ¿Sí? O sea, es 2 horas de vida perdida. ¿Sí? Sal más temprano o sal más tarde y eso es algo que ella incluso también maneja. Es como la hora de salir es a las 6, ella a veces sale a las 7:30 y a veces sale a las 5. Pero ya hay como ya entendí qué están haciendo, ¿no? Creo que es más difícil o es una respuesta un poco más compleja porque hay que gestionar este lado de acá para respetar esa diferencia y que no haya conflicto, que el hecho de que haya conflicto en sí mismo. De que eliminar esto porque voy a forzar a todos a las 9 de la mañana. El punto es que quiero que sepan que en este momento tienen que definir cuál es el comportamiento que esperan. ¿Sí? Dejémoslo por ahora como no discusión, que también es una forma de conducta, el frenarte, el controlarte a hacer una acción de pelea, por ejemplo, es una forma de comportamiento, es una forma de conducta. ¿Sí? ¿Está claro? Parece bien abstracto, pero es la base sobre la que se soporta todo. No lo veo tan convencido. Eso sería la prescripción en base a esa creencia de lo que pienso que debería ser. Sí. Pero si es lo que pienso que es verdad, ¿cómo se diferencia entre eso? Ahí tiene que definir qué es verdad. O sea, va a tener que haber una regla absoluta. Claro, si él dice, no, tienen que estar todos a las 9, eso es lo que necesito. Y esa es la verdad sobre la que trabajamos. Entonces, todos tendríamos que estar alineados a esa verdad. ¿No? Estos son los comentarios, se pueden flexibilizar y tal. Y él tiene que decidir. Nosotros tomamos una decisión y usted es otra. No te digo que la mía es mejor. No, no, no. Y más en diseño conductual, porque en diseño conductual, mientras menos juzgas, es más fácil de diseñar. Por eso estoy tratando de hacer el ejercicio de, no es solamente que todos lleguen a las 9, hay otras opciones. ¿Sí? Ahora, pero tú quieres lograr cambiar la conducta, pero a la hora de la hora, más allá de entender la creencia y todo, si se cumple la conducta, ¿qué creen? O sea, si tú es justo o no, al final no importa tanto, digo, si es que lo cumples. Si yo lo que quiero es que llegues a las 9 y a ti igual te parece que es ridículo, pero empiezas a ir, cheques. Check en la visión de este cambio. En la visión de este cambio. Exactamente. Ya si la gente en el fondo, internamente, cree que sí, me encanta el modelo presencial, eso ya... Otra cosa. Otra cosa. Es otra historia porque además sí, pues, sí, ahí tienes que entrar en la siguiente conversación, pensando en sistema, en que esas son las reacciones y sí, pues así es esta empresa, ¿no? Y así funciona, entonces, si no te gusta, sí, pues, sí, 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 pero estás llegando a las 9 y también no te gusta, llegas a las 9, o sea, bien por ti, eres una persona madura, ¿no? Esto, ya está. Ok. Con esto hemos llegado por fin, solamente hasta acá, recuerden los dos bucles, a la definición de comportamiento que quiero que se lleve. ¿Sí? Es lo que hace, o lo que se ve que hace, perdón, una persona o grupo de personas en un lugar dado por una nueva creencia descriptiva, prescriptiva o de identidad. Solo quiero que, yo no quiero, ahorita tengo que saber que existe, que detrás de eso hay una verdad que él cree, una expectativa que él cree, o algo por lo cual él es y por eso lo hace. Yo soy así, por eso hablo así. ¿Sí? Yo soy transparente, te dicen, ¿no? De eso ya vamos a hablar el próximo jueves, pero te está explicando que es su forma de ser y por eso a veces es duro. ¿Sí? Entonces, basado en esa creencia, está línea esa conducta, pero es de identidad. Cuando te resignas, por ejemplo, ya caballero, es 9 de la mañana, es porque es verdad.
Esa es la nueva verdad. Acepto, la Acepto esa aceptación es verdad. porque es verdad. Sí, sí, sí. Sí. Ya, esta es la definición y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, nuevamente, regreso al primer paso. Estamos en el paso 1, pero bien importante para que fluya. Dejen el mundo de las transformaciones, bajen a comportamientos, elijan ese comportamiento que van a movilizar. Y el segundo paso, ahora sí, es lo que dijo Melissa hace un rato. ¿Cuál es la palanca que voy a utilizar? La primera pregunta que tengo que hacer, no es que ya definí el comportamiento, es ¿qué palanca de motivación voy a utilizar? Les voy a dar un premio, dijo Core Drive 4. Los voy a castigar, descuento, Core Drive 8. ¿Sí? Lo bonito es que ahora dices, espera, faltan 6, a ver, voy a leer más para ver qué más puedo hacer. Voy a hacer influencia social, ¿no? Oigan, gente, si ustedes que son los jefes no vienen temprano, ¿qué esperan, pues? ¿No? Entonces, eso genera influencia social. Entonces, si todos los jefes siempre llegan, no a las 9, sino a las 8:30, están todos sentados, hay una influencia social que naturalmente va a ocurrir. Y así van dando, van Voy a buscando reducir los estacionamientos para que solamente haya para los que primero lleguen. escasez e impaciencia. Ahí está. ¿Ven? Ya se ponen creativos. Funciona. Han hecho eso. No, ya he hecho. ¿Ve? Puedo hacer, no sé, pues puedo hacer que algo suceda a las 9 en punto, ¿no? Y me lo puedo perder. Claro. Habrá una sorpresa mañana para los que lleguen. No sé qué es imprevisibilidad y curiosidad, ¿no? No, a las 9 es la capacitación. Te la pierdes. Es la que tú querías y ta. No me la quiero perder y está alineada a mi desarrollo y logro. Elige un día en el que puedes llegar a las 11. Sería autonomía. Te puedo dar uno, claro. Eso sería autonomía. Claro. Una vez a la semana podemos venir y ya. Perfecto. Ya está. Pero eso ocurre solamente porque la primera, en el diseño, ojo, en el diseño estamos definiendo la gestión del cambio, porque si en la mesa de diseño estamos molestos porque la gente no nos hace caso, oh, me están agarrando de, ¿no? Sí, me están agarrando de tonto, entonces ya diseñas en molesto. ¿No? Es que es verdad. No. A lo mejor, por eso he estado haciendo tan pesado, a lo mejor una de las cosas que hay que hacer es que cada uno haga lo que le dé la gana. ¿Puede pasar eso? No sé. En Comunal Medio trabajamos Yo así. siento que, o sea, la mayoría de veces la gente va al premio o al castigo. Tal cual. Son las dos que todo el mundo conoce, ¿no? Que es el palo, o ¿cómo le dicen a zanahoria? Sticks and carrots. Sí, o sea, Sí. esas dos. Ujú. El resto no existe, Ujú. ¿no? Ujú. Esas son las más como, no sé si primitivas, que se te vienen a la cabeza. Que de hecho son bien extrínsecas. Y por eso no funcionan bajo la definición de la semana pasada. Porque son de corto plazo. ¿Sí? Mal acostumbran. No es su culpa, no es su culpa. No es su culpa. Más bien ella está lidiando con la nueva versión ¿me entienden? Entonces ahí hay un tema que gestionar y ya tienes una herramienta más. Dos, entonces, encontré el comportamiento que voy a mover, ya puedo más fácilmente entrar acá. Porque si yo digo, adoptar el nuevo sistema operativo, el nuevo sistema de trabajo de 3 días a la semana, ¿cómo motivo eso? No sé porque no sé cuál es el comportamiento que quiero motivar. ¿Me entiende? Entonces necesito bajar al comportamiento. Ok. Y los dejo con una duda, porque claro, ya diseñamos un poquito. Definimos comportamiento, definimos motivación. Entonces, claro, y ahí viene donde la parte en donde dicen ya motivación y ahí se acabó y no hay más. No. Y la disciplina te lleva donde la motivación no alcanza. Entonces ya soltamos y nos llevamos a disciplina. Pensar en disciplina para sostener algo es igual que el sticks and carrots. Cuando uno diseña comportamientos sin saber nada de diseño conductual, es premio-castigo y después disciplina. ¿Sí? Porque la disciplina te lleva al supervisor. ¿Sí? Que es, si alguien no hace algo, tengo que estar viendo. ¿Sí? Y la teoría es que, y sí puedes hacer eso, pero miren, disciplina en simple, ¿qué cosa es? ¿Qué tipo de reacción es? Es una, miren, pero, no, ahorita hacemos el break.
¿Qué tipo de reacción es? Alguien disciplinado. Alguien persistente, ¿no es cierto? Ya. ¿Quiénes hacen esto? Primero, los que perciben una recompensa. Y no siempre lo hacen con persistir, lo hacen con integrar, explorar, no sé, ¿me entienden? Hay varias reacciones que tu cerebro ejecuta antes de solamente ser disciplinado. Y también cabe la posibilidad de que lo perciba como amenaza y entonces voy a reaccionar así. Sí. No voy a poder ser disciplinado, más bien quiero pelear, te quiero sabotear. Pero no podría ser que la disciplina a veces sea con placer nomás, así bajo la cara. También Bajo la puede cabeza ser. y Es cumplo una nomás, buena, también es con placer, cumplo ¿sí? nomás. Porque es una amenaza. Pero mi punto es, si tú te esperanzas en disciplina, no estás viendo a tu equipo. Estás pensando que todo está ocurriendo en el mundo de las recompensas y en el mundo de la persistencia, pero hay más cosas que guían el comportamiento y hay más reacciones posibles, ¿sí? Entonces el modelo no está completo. Nos vamos a hacer un break ahorita, pero quiero que se vayan con eso, que el modelo solamente con motivación no va a funcionar. Los comportamientos no están basados solamente en motivación. ¿Sí? Ese puede ser que el tanque de gasolina, pero le faltan llantas al carro. ¿Sí? Le faltan un montón de cosas al carro. Entonces hay que tratar de diseñar todos los elementos que influencian un comportamiento, no solo la motivación. ¿Sí? Y ahora sí hacemos un break, regreso a mi diapositiva de break. Todo tranquilo, como que ya. Me interesa. Es como Netflix. ¿Tu chamba es como Netflix? Tienes Yo he aprendido a decir, bueno, me están permitiendo ver todo esto que está pasando y yo no estoy perdiendo plata. Creo que ya estamos esa filosofía. Porque creo que le escuché decir. ¿Sí? Este, Bueno, yo sí la digo mucho. Sí. Hay un punto en que es que hay un compromiso emocional y hay un punto en que tienes que decir, es chamba, llamo a mi casa ahorita y no pasa nada. sí. No, pero puede pasar esto. Y ahora ya puedo decir, bueno, está pasando. ¿Qué va a pasar? Bueno, a ver. Siempre tengo mi librito sobre la clase. El librito de este es este. Es de Behavioral Change Wheel, lo que les voy a contar ahorita. De este he tomado la mitad del libro y no he tomado el capítulo de motivación, porque el capítulo de motivación creo que está un poquito flojo. Y eso es lo más loco del Octálisis, cómo este pata ha llegado a 8 sin ser psicólogo. Porque los libros de psicología, de diseño conductual, no logran ese nivel de profundidad en motivación. Este de acá. Este para mí es hoy día el libro más leído de diseño conductual, de Behavioral Change Wheel. Pero ojo, es un libro bien académico, o sea, está como paso a paso, ¿no? Como típico texto de universidad que después te dan cuadros y llena y de eso. De hecho, un par de cuadros son los que tienen ahí en su hoja. Ahorita les voy a explicar. Ese libro está basado en los 19 marcos más usados de Behavioral y con eso crearon el SDI. Todo el mundo que hace Behavioral se basa en el modelo que es el que les voy a contar ahora. Retomando, hay la creencia de que la motivación es como lo que lleva al comportamiento, por lo tanto siempre hay que estar motivando a la gente, y eso es parcialmente cierto. ¿Sí? Y el modelo de este libro, el Behavioral Change Wheel, habla de un modelo que es el más conocido hoy día, que es no sé si lo han escuchado, es el Combi. La primera vez que lo escuché pensé que estaban hablando de la Combi, literal. Sí, es un modelo que explica por qué cómo ocurre un comportamiento y básicamente es la conducta, me han dicho 1000 veces que se dice conducta, pero hay un componente
hay una carga negativa para mí en conducta, no sé. Porque la conducta es algo como, primero es la nota que te ponían en el colegio. Sí, es una tontería mía. En esto quiero decir que yo no soy riguroso en behavioral. ¿Sí? Sí. Y a mí me jalaban en conducta, no mentira. Pero bueno, la conducta proviene de tres lugares. La primera es la que les he venido diciendo hasta ahora, de motivación. La otra es de capacidad, ahorita les explico qué es, y la otra es de oportunidad. Entonces, en la interacción entre la capacidad, la motivación y la oportunidad, ocurre el comportamiento o la conducta. ¿Sí? Ahora, es interesante ver cómo están las flechas. ¿Sí? No sé si ven, estas tres flechas son de doble entrada y este es solamente apuntándose a motivación. Y ahorita les quiero explicar con el ejemplo típico que se usa para explicar combi, que es manejar bicicleta. ¿Cómo tú sabes manejar bicicleta? Hay una capacidad para manejar bicicleta, tienes que saberlo, ¿no? Y si no sabes, obviamente te vas a caer y eso no es cero motivador. Pero si sabes, eso afecta la motivación, porque se vuelve divertido manejar bicicleta, ¿sí? Tienes que tener las oportunidades para manejar bicicleta. Dos cosas, una bicicleta, ¿no? Y la segunda es un lugar donde manejar bicicleta, ¿sí? Yo me acuerdo cuando era chico, yo vivía en una avenida y el garaje de mi casa era chiquito y casi siempre había un carro. Entonces no podía manejar ni en el carro ni en la avenida porque era peligroso, entonces no podía manejar bicicleta, ¿sí? Hasta que fue un poquito más grande y mi mamá me dejaba ir al parque. Sabía, pero no tenía la oportunidad, ¿sí? Y eso claramente era como que desmotivante, ¿sí? Entonces, esto tiene interacciones. Lo interesante es que la única manera o sea, que siempre para que la capacidad, uno tiene el pensamiento de que todo es motivación, pero para llegar a mejorar la capacidad de manejar bicicleta, saber manejar bicicleta, tener más habilidad para manejar bicicleta, tiene que pasar por la conducta. Es decir, yo tengo que estar motivado por manejar bicicleta, tengo que hacerlo y eso alimenta mi capacidad. Sí. Porque yo no puedo motivarme y con eso saber manejar bicicleta. Conducta de matemáticas. Tengo la capacidad, pero no tengo la motivación para poder estudiar algo que sea relacionado a matemáticas. O sea, hacer, vamos a... Muy buena en matemáticas. Uh-huh. Tenía esa capacidad, pero no me gustaba la matemática. Uh-huh. Y no tenía motivación. No tenías motivación. Buena solo ejemplo. Porque falta algo para que tú puedas luego desarrollar tus habilidades en matemáticas o hacer más matemáticas o creer que puedes estudiar algo que esté muy relacionado con matemáticas. No basta con ser bueno, ¿no? Te faltaba motivación, ¿sí? Entonces, pero a tu pregunta de por qué es solamente para acá, es porque yo por querer hacer algo, no es que ya puedo aprender. Tengo que pasar por la conducta. No sé si se dan cuenta, este es un gráfico súper simple, pero es súper poderoso. Hay gente que dice, no, es que tienes que hacer para aprender. Sí, pues, porque la motivación me lleva a hacer una conducta y ahí es que aprendo. Porque tengo feedback del mundo real. De saber cómo, de saber que estoy sabiendo hacer esto, llevar equilibrio en la bicicleta, ¿no? Para no caerme. Sé balancearme bien en la bicicleta, pero eso solo lo sé con la conducta. Y esta conducta mejora mi capacidad. ¿Sí? La motivación no va a hacer que aparezca la bicicleta, ¿no? Pero la oportunidad sí puede hacer que yo me divierta al manejar bicicleta. ¿Sí? Entonces, este es el modelo más básico de todos, no, perdón, es el más poderoso para entender de dónde vienen las conductas. ¿Sí? Ahora, antes de que cualquier pregunta, todavía hay un doble clic más, que viene en qué pasa acá y qué pasa acá. Las capacidades son de dos tipos. Tengo capacidades físicas y capacidades psicológicas. Las capacidades psicológicas son todas las que tienen que ver con conocimientos que yo tengo que tener. Hacer matemáticas es algo que es, ya, yo me sé el teorema de Pitágoras.
Hay un conocimiento para poder resolver ese problema. Si no te sabes el teorema de Pitágoras, no puedes resolver ese problema. ¿Sí? Esa es la capacidad psicológica. Y después está la capacidad física, que es sé balancearme o mantener el equilibrio en la bicicleta. Y eso no es otra cosa que el ejercicio físico de agarrar una habilidad. Las dos cosas, ojo, esto después se ecualiza. Hay cosas que no necesitan tanto conocimiento, hay cosas que no necesitan tanta habilidad. Pero para que tengan todo mapeado, tienen la capacidad física y la capacidad psicológica. Y en el otro extremo tienen una oportunidad física y una oportunidad social. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener, en el ejemplo que yo les di de la bicicleta, mi problema era de oportunidad física, ¿sí? Porque no tenía el espacio físico para manejar la bicicleta, para realizar la conducta. Sin embargo, mis primos siempre me decían para manejar bicicleta. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Miren cómo funciona esto. Como yo no iba, después ya no era tan bueno manejando bicicleta. Entonces, cuando yo iba a su casa, llevaba la bicicleta y mi papá me llevaba a manejar bicicleta, en su casa sí se podía, porque había un parque al frente, yo no podía manejar con ellos porque ellos manejaban mejor que yo. Estoy hablando de cuando eran muy chiquitos y recién estábamos aprendiendo, ¿no? Y eso me desmotivaba. ¿Me siguen? Entonces, había oportunidad social, pero con el tiempo yo me desmotivaba y ya no lo hacía. Miren la cantidad de flechas, ¿no? Y entonces mis primos ya no me llamaban, ¿sí? Porque se queda atrás siempre. Entonces se pierde la oportunidad social también. Entonces, esta es la lectura. Acá en motivación también hay una cosa que el libro llama motivación automática y motivación reflexiva, pero no ayuda mucho a diseñar como lo hace Octálisis. Entonces yo prefiero que acá metan Octálisis. ¿Sí? ¿Qué cosa motivación? 8. ¿Sí? La motivación automática y reflexiva es más como lo de Daniel Kahneman, el pensar rápido, pensar despacio. ¿Sí? Pero no ayuda tanto al diseño conductual. ¿Está claro estos dos? Ya, vamos a repasarlos entonces. Lo que tú tienes es una conducta y por eso ya la definimos. Y lo que tienes que hacer es un análisis de lo de atrás. ¿Sí? Y analizar qué es lo que más falta. ¿Sí? Yo como lo he ido aprendiendo y lo he ido ejerciendo, es como, este es el core de la conducta y esto es lo que lo abraza. Este es lo que, después reviso que esté lo de afuera. Bien abrazadita mi motivación, para que no se caiga. ¿Sí? Y se podría definir así, pues, ¿no? Está la conducta y para que empiecen a pensar más en dónde está el problema del bloqueo conductual es la persona no puede. Esa es una primera forma de verlo. Si tú estás empezando a detectar que la conducta tiene que ver con algo que la persona no puede, el indicio es capacidad psicológica o capacidad física. Si no hay intención, la persona no quiere, puede ir más por el lado de motivación. Y si es el entorno no deja, es más de oportunidad. Entonces, estas son tres formas de verlo más rápido, más enunciados más simples como para poder ir a buscarlo. Porque lo que estamos buscando es qué cosas son las que bloquean el comportamiento. ¿Sí? ¿Puedo comentar algo? Sí. No tiene nada que ver con lo que Está bien. En unas clases de liderazgo, cuando haces el análisis de disciplinario, si sancionas o no sancionas, pasas por los 3 filtros. Pero no tienen esa descripción. Yeah. Tú lo primero que tienes que preguntarte es, ¿la persona sabe? ¿Tiene el conocimiento para ejecutar? Por ejemplo, ¿no? La persona ha cometido una falta. No quiere hacer eso o ha cometido tal acto. Lo primero que tienes que analizar es, ¿la persona sabe? ¿Tiene capacidad? ¿Tenía la capacidad? ¿Tenía el conocimiento suficiente? ¿Quiere? ¿Quería hacerlo? ¿Podía hacerlo? Haces ese análisis y en función a eso, recién tú puedes hacer el diagnóstico para saber si sancionas o no sancionas, o como líder tienes que tomar otra decisión. Es que es loco porque, claro, ahí es ver el check de por qué está haciendo las cosas. Y de repente, si es como, claro, no has debido hacer eso. A pesar de que sabías, tenías otra intención. Exacto. Y entonces ahí es donde confluyes si debes sancionar o no. O si como Qué loco. líder tienes que ejecutar otra cosa. Qué loco. Claro. Sí.
Qué loco, bueno, este es de otro lugar, pero esas cosas son bien bonitas cuando se conectan. Sí. Y ya que has hablado de liderazgo, o sea, el que quiere, un líder busca un tipo de conducta en la gente, y si puedes promover estas tres cosas, estás diseñando conductas en tu equipo. Lo puedes llamar inspiración y soy un líder inspirador, o puedes pensarlo, no, en mi mente estoy pensando esto, esto, esto. Y cuando yo solo, era algo que en la primera sesión creo que mencionabas, que la gente piensa que hacer gestión de cambio, capacitar, es básicamente atacar capacidad y ya está, ¿no? Y ya está, claro. Y capacidad psicológica, porque después hay que entender que una cosa es capacitar y otra cosa es entrenar. El entrenamiento es más como, es el hacer, es más la habilidad, ¿no? Entonces, típico, ¿no? No sé hablar en público y ya llevé una capacitación. No, pues tienes que entrenar, ¿no? Entonces, es desarrollar una capacidad más física de pararte enfrente y saber qué se siente eso y hablar y saber el volumen que funciona para ti, y eso tiene un componente muy físico de hacerlo, no de que leí un libro, ¿no? Eso es psicológico. Entonces, incluso eso es como, sí, pues, o sea, si uso el modelo Combi es un sexto de las estrategias de conductuales que puedo hacer, el capacitar nada más a la gente. ¿No? Que hay, y es una intervención, obviamente. Ok, entonces, para repasar las cuatro, porque la motivación ya la tienen, o sea, todo lo que es octálisis. Que es una capacidad psicológica, es algo que la gente sabe hacerlo y tiene la información necesaria, o sea, porque tampoco pensemos que capacidad es una cosa así súper elaborada y que tienen que estudiar una maestría. Es que tengan la información disponible, porque hay conductas que simplemente tienen que ver con saber que la hora de entrada es a las 9 y no a las 9:30. Pero ese saber que es a las 9 es la capacidad psicológica que tengo que tener claro, porque la decisión de tu equipo va a ser que la entrada va a ser a X hora, y puede que la decisión sea vamos a darles chance, entonces no va a ser a las 9 sino a las 9:30. Bueno, esa información tiene que estar en la cabeza de todos. Tenemos que hacerla llegar, ¿no? Entonces no es que tengo que capacitarlos, sino que tengo que hacer llegar la información correcta para que puedan comportarse en relación a eso. Y la otra es más la destreza física. Yo de verdad, demasiadas veces me doy cuenta que estamos como menospreciando esta parte física por lo mundo digital que vivimos, pero sigue habiendo necesidades físicas que uno tiene que desarrollar, y a veces no se ven las cosas, pues. Y ese es el problema, que no tenemos que aprender a hacerlas físicamente. Eh, de nuevo, capacitación, comunicación, entrenamiento. ¿Sí? Entrenamiento. Porque a veces son, no sé si están así, pero voy a forzar el ejemplo para mantener los mismos como ejemplos que seguimos haciendo. Si estamos hablando de aprender a usar un software, un CRM nuevo, el tema es que a veces hay muchos pasos para llegar a un lugar. Entonces hay un entrenamiento físico que sucede casi de manera automática, involuntaria, que va fuera de lo psicológico y que llegas a la pestaña rápidamente. Tengo que saber dónde está. Y entonces me voy entrenando, y después un momento en que físicamente lo hago en automático. La oportunidad, que es el entorno, ¿sí? Es saber si tienes todas las oportunidades físicas o sociales. Acá me parece, pero se la doy, porque las principales son estas: recursos, tiempo, dinero, herramientas y accesos. Esta es la primera, ¿ya? En tiempo siempre me queda la duda, de repente para hacerlo simple lo metieron acá adentro, pero bueno, es una oportunidad física, ¿sí? Si la persona tiene los recursos, el tiempo y el dinero para hacerlo, y tengo que chequear que haya eso, esa oportunidad. Si yo tenía la oportunidad de tener la bicicleta, ¿sí? ¿Cómo aprendo si no tengo la bicicleta? Es un tema de recursos, ¿sí? Eh, En el sí. ejemplo de llegar a la hora y eso, en lo de la distancia que tú ponías por Ujú. el tráfico, sería... Probablemente no todas tienen una oportunidad física. Bueno, en este caso la oportunidad física de algunos puede ser, unos tienen carro, otros no. Ya. Pues esa puede ser la oportunidad física que los diferencia también.
porque esa es la distancia, el tiempo que les consume, va mermando su capacidad de hacer las cosas, porque tienen menos tiempo para hacerlo. Unos no se hacen problema porque se suben, piden su Cabify y ya está. A otros eso hacen la matemática y dicen, eso es la mitad de mi sueldo, ¿no? Entonces, por eso no lo hago, ¿no? Esta accesos no la menosprecien, sobre todo en el mundo digital. Creo que les dije este ejemplo, pero una vez hice un análisis de Combi y el descubrimiento es que las personas no recibían la información porque ellos habían creado un form que era un área de comunicación interna. Entonces las áreas de tecnología iban desplegando las funciones y tenían que ir lanzándose y el equipo, las áreas usuarias tenían que ir usándolas, pues, ¿no? Adoptando las herramientas. Y lo que pasaba es que el equipo de comunicación interna había hecho este form, pero nadie sabía dónde está el acceso. Entonces ellos se quejaban de que, es que yo ya les dije, porque yo ya mandé un lineamiento y estaba clarísimo y copia toda la empresa, no es que a unos, todos estaban copiados. Pero estos, ¿ves cómo son? Y el típico que dice tech, ¿no? No saben, pues porque son flojos. Como no quieren llenar el form, me mandan un WhatsApp. ¿Dónde está el form? Lo mandé en un mail, pues. ¿Cuándo? Hace medio año. No sé, pues, ¿qué? Y conecta con lo que hablamos en el break. Gestión de conocimiento. ¿Dónde está ese link? Voy a ponerme a buscar en el correo cada vez que quiero hacer porque no lo tengo a la mano, ¿no? O les creas un acceso directo en el escritorio a todos, ¿no? Y dices, comunicación interna, aquí, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Aquí, físicamente ubicado, en una esquinita de la pantalla de tu computadora, ¿no? Y eso es el tema, el tipo de oportunidad física. Sociales, oportunidades sociales para mí de las más poderosas y menospreciadas. La primera forma de explicar una oportunidad social es a través de la cultura. Cuando algo se hace así, es más fácil que se haga, pues. Cuando así no se hace, es más difícil romper esa fricción de ahora voy a hacer algo diferente. Claro, es normal, acá no pasa nada. Acá no pasa nada, es una representación cultural de cómo se maneja antes, siempre. Todas las cosas que son normas, expectativas, todos los apoyos del líder y todos los pares y todas esas cosas que generan interacciones son oportunidades sociales que le damos a la persona para que se comporten de esa manera. Hay personas a las que les ayuda muchísimo que salga el lineamiento y se diga, esta es la norma. Entonces, amparados en esa norma, nueva política de la empresa, la persona ya se siente más protegida de ir y hacerlo, ¿no? Si alguien sale a decir cuáles son las expectativas que tenemos, yo tengo estas expectativas de ustedes, ¿sí? Es más fácil también. Ok, yo quiero profundizar en oportunidad social porque las otras son más como descriptivas, ¿no? Creo que están más fáciles de entender. ¿Sí? Ya. Entonces, en oportunidad social, y además, como siempre dejo un pie yo para la siguiente, de oportunidad social es algo que vamos a hablar cuando empecemos a tocar la próxima sesión más a profundidad, la persuasión. ¿Sí? Hay dos cosas que a mí me funcionan súper bien, y acá es donde están, para que las ubiquen también los que hacen gestión del cambio. Cuando tú tienes sponsorship, tu proyecto tiene sponsorship, ya tiene un poco más de oportunidad social porque tú no estás solito gritando con tu iniciativa tú solito. Tienes una voz de poder que te está sponsoreando y entonces ya no eres tú solo, sino tengo mi papi acá que me está diciendo que se porten bien. ¿Sí? ¿Por qué? Vino a levante, también tenemos otro tema con el tema de las vacaciones. Nadie quiere tomar sus vacaciones. Y siempre ha copiado al gerente general, ha copiado a los líderes, o sea, hay de todo y todo. Y el sponsorship aún no puede. Claro, claro. Y entonces... Sí, parece este caso de pero sí tienes sponsorship. Pero lo tiene, o sea, es claro, es visible. Todos saben que el gerente general está diciendo que por favor tomen vacaciones. Ya. Entonces, volvemos. Como es una empresa familiar, detrás, aunque la persona ya esté jubilada,
está visitando, cada cierto tiempo va a visitar, a decir hola, marcar presencia, ¿no? Ujú. Y quizás por eso es que aún se sienten amparados. Es muy probable por eso. Porque, o sea, Perdóname, la figura es que el gerente general no es la familia. Ya, y la familia, El sponsor no tiene peso. Pues. ya, claro. yo creo que ya se ha hecho. Ah, bueno, ya, claro. Ya, claro. Claro, pero tienes claro, nominalmente vendría a ser el sponsor, pero no es el sponsor. Hay que pensar, si me sancionan, le voy a decir A mi papá, a mi verdadero papá, pues. Tú no eres mi papá, yo estoy hablando del papá de verdad. Claro, exacto. Ya, este es claro, sí. Hay que solicitar eso. Y en la transición de poder, de repente ojo, que si él está pidiendo un cambio es porque yo lo he contratado para eso. Ese tipo de cosas son las que de repente ayudan, ¿no? Sobre el sponsorship, no sé si también es su experiencia, pero siento que se abusa un poco de la denominación de sponsors, porque se ha vuelto ya algo como ¿quién es el sponsor de esta iniciativa? Ya, Melissa. Pero Melissa no tiene ni idea del detalle del proyecto. Cuando le preguntan, dice, bueno, no sé, pues sí, ya yo soy el sponsor, pongo en la diapositiva, pero no son sponsor, ¿no? O Claro, sea, tiene que comprárselo. claro, pero mi punto es, como en esta lógica lineal de formatos, de planes, la designación de sponsor suele ser, ya, mientras más peso tenga en la organización, jerárquicamente mejor, pero en realidad no se interpreta sponsorship como una responsabilidad de comportamiento, ¿no? Sino es simplemente decorativo, ¿no? Por eso Sí, que creo que la mayoría veces no... es para llenar un cuadrado. Sí, es para asustar, ¿no? Fulano lo pidió, ¿ah? No, pero Pero... eso es diferente. O sea, sí te entiendo y es buena la precisión, porque el sponsorship está hecho para generar influencia, como se los he dicho. Es generar oportunidad a través de la influencia social, ¿sí? Entonces, no lo está logrando porque él todavía no tiene el peso de influencia social. Tiene el peso del puesto, que eso es otra cosa. Y entonces ahí podemos aprovechar para dividir lo que es la jerarquía de la influencia, ¿sí? No sé si alguna vez han escuchado, hay una cosa que se llaman las organization networks. Hay ONAS se llaman en recursos humanos. Se me dio el nombre, la vaina. Pero es cómo tú puedes dibujar el organigrama orgánico de tu empresa. El verdadero. El verdadero. Las verdaderas redes de poder y no las que Sí. salen en Ajá, ajá, ajá. Y te vas dando cuenta que hay personas que tienen mucho poder porque acumulan demasiada información, tienen mucha influencia en las personas, dicen una cosa en la reunión y todo se mueve. Y ahí puedes encontrar a tu sponsor real. No sé cómo se llama, en inglés es ONAS. Ahorita lo busco. Sí, sí, sé que el sociograma te permite hacer eso. O sea, tú no te refieres a la designación del sponsor, como se suele decir en No. gestión de cambio, sino a No. la identificación de gente que con sus comportamientos va a influenciar. Pero el sponsor sí implica poder, no necesariamente jerárquico, pues poder de influencia. Ok. ¿Sí? Él tiene poder y por eso prefiero que él... Por ejemplo, y eso es esa es la diferencia de cuando tú escuchas a tu gerente general y sabes que lo que está hablando es porque el Recursos Humanos le pidió que lo haga. Y cuando de verdad está diciendo y actuando como sponsor. Y lo pienso así y esto se tiene que hacer, ¿no? Y lo ves molesto, o lo ves feliz, y lo ves diciendo, esto es, ¿no? Claro, 100%, ¿no? Entonces, ya, ese es el sponsorship que buscamos, ¿no? Y la otra es el del role model. El role model es el agente de cambio, si quieren nuevamente la formalidad. Es el que modela el comportamiento a través de su propio comportamiento, ¿sí? Y esto es lo del el role model, es el que asumí yo el otro día sin querer cuando lavé el vaso. Busquen en YouTube, hay infinitos, hasta cámaras indiscretas de role model. De gente que está en un ascensor y de pronto todo se mueve para la izquierda y el otro se mueve a la izquierda, pues, porque debe ser por algo.
solamente afectan la conducta por esta intervención social, de oportunidad social. Solamente porque todos se comportan, empiezas a sentir presión por hacerlo. Entonces, digamos, es vertical y este es horizontal, ¿no? Cuando ves que tú estás haciendo algo y el del costado empieza a hacerlo, dices, bueno, yo también tengo que hacerlo. ¿Sí? Si tienes la capacidad de hacerlo y la motivación, y esa es otra pregunta, ¿sí? Pero ya estás sumando a que la conducta ocurra, ¿sí? Ahora, estas dos cosas, yendo un poco más a profundidad y no al papel, parten de una cosa que son las social cues. Ahorita les voy a decir qué cosa es, pero son como, las señales sociales, ¿sí? Pequeñas señales sociales que ocurren y que nos ayudan a interactuar como seres humanos que somos animales sociales. Siempre nos estamos mandando social cues. Primero, ¿qué cosa es un social cue? Esto es bien de sociología. Es un estímulo que se vuelve relevante y que guía nuestra interpretación del comportamiento del otro y nos regula. Entonces, si yo pongo cara de molesto, puedo estar diciendo, no, yo estoy bien, pero tu lectura por la social cue es, no, no está bien. ¿Sí? Pueden ser de 4 formas, ¿sí? Verbales, desde el tono de voz, las pausas, la elección de las palabras, no el discurso real, ojo, ¿eh? Porque hay una cosa que es lo literal y hay otra cosa que es la influencia social a través de social cues. Entonces yo lo digo en voz alta, lo digo pausado, elijo una palabra y no la otra, ¿sí? Entonces empiezo a dar mensajes que el otro interpreta, ¿sí? Están las no verbales, que es la expresión facial, la postura, la mirada, el gesto, qué tan cerca estoy, si yo hago esto o si hago esto, ¿no? Hay gente que se vuelve ya, creo, paranoica con el tema de las social cues, pero de verdad, o sea, dicen que Trump todo el día para en actitud de poder porque siempre está así. Y cuando habla con otro hace esto, y como él es grande, después viene y le hace esta, ¿no? Y entonces, y él sabe porque esas cosas sí sabe hacer él, ¿no? Entonces esas son todas las expresiones no verbales que él hace para mandar señales de que el que manda es él, ¿no? Cosas más paralingüísticas que tienen que ver con la forma de hablar, pero con volumen, ritmo, inflexión, etcétera, ¿no? Y todas las contextuales, que son todas esas reglas implícitas que hacen que yo me pare y haga una cosa porque es lo que está culturalmente establecido en el grupo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son las que espero que ocurra con el sponsor. Y ahí va el detalle de por qué yo sí identifico que es el sponsor y no el script de recursos humanos. No, porque de verdad veo en su expresión facial que me está lanzando que esto le importa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso que nos planteabas tú, si el gerente, ya me di cuenta que no es el gerente general, el papá verdadero, el dueño del circo, viene y lo dice, ¿no? Como esto con convicción, y esto me importa, ¿sí? Yo he creado este imperio y por eso estoy acá, yo voy a defenderlo y necesito que venga a las 9. El social cue es otro, ¿sí? El social cue es otro. Por ahora es alguien que ni siquiera está dentro del social, pues. O sea, es porque tienes que ir integrándote al grupo social y hablar el lenguaje y manejar, porque ojo, no es que estas cosas sean genéricas y todos las interpretemos de una forma, ¿no? No me acuerdo en qué país, obviamente que el gesto es al revés, esto es no y esto es sí. En un montón de lugares. Hay un montón de, pero son señales. Claro. Más bien es comer rico. Sí, entonces, las social cues dependen del grupo y aunque él quiera, no puede llegar a lanzar social cues porque ni siquiera entiende el diccionario de social cues de tu empresa, ¿no? Y ese es el que él tiene que manejar para poder llegar al equipo, ¿no? Porque esto te da credibilidad y te da influencia. Pero es un manejo de códigos. Esto es cultura. Esto es cultura. Este es los códigos que manejamos como grupo y que hacen que nos entendamos. Lo más loco de esto es que las social cues
son en realidad reacciones que el otro interpreta rápidamente como está en modo recompensa o en modo amenaza. En verdad, las señales sociales son esto, son pequeños gestos de esto. Véanlo, cuando estén como de decisión, de colaboración, y tú puedes leer, esa persona realmente cree que esto es una amenaza o esto es una recompensa. Y desde el otro lado, la sensación de eso es, leo tus códigos y actúo porque me siento influenciado por eso. ¿Cuántas veces el de finanzas nos dice, no hay plata? Sí tiene plata, pues. Pero hay un momento en que el social cue es, no hay plata, y tú percibes esto acá. Estás asustado. Uy, ¿verdad? De repente ahora sí no hay plata, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver este social cue, ahí se alinea y dice, espérate, ya está bien, voy a priorizar mi presupuesto. ¿Se dan cuenta? Porque lo empiezas a notar acá. ¿Sí? Porque las señales que te manda son de por acá. Puede estar molesto, puede estar, pero esa señal ya te ayuda. Saber dar esas señales es lo que le da al role model y al sponsor estas social cues que ayuden a que la gente se vaya para acá, pues, a que vea el cambio de recompensa. ¿Sí? Ya. Conducta. Regreso a la definición inicial. Lugar y personas. Definiendo esto, tengo que ir a ver. Hagan su checklist, así como cuando van a abrir, no sé, pues yo trabajo en el mundo de restaurantes. Vas a abrir tu restaurante, vas y te aseguras que haya todo, ¿no? Porque después abres el restaurante y te dicen lomo saltado y no hay tomate. No, no, todo. Entonces vas y revisas. Capacidad. ¿Qué información tienen que saber o qué conocimiento tienen que adquirir? ¿Qué aprendizaje tienen que lograr? ¿Qué entrenamiento necesitan para hacer lo que yo necesito? ¿Sí? Tienen todas las oportunidades, los he dotado de todos los recursos, de todas las herramientas, tienen los accesos, tienen toda la mano. La influencia social está jugando a favor o en contra. ¿Cuáles son esos códigos sociales, esos social cues que están mandando? No importa si es el sponsor o el role model, pero son sinceras y reales, porque si no son reales van a generar un primer comportamiento y después es, acá no pasa nada, porque eso es falso. ¿Sí? Entonces, esto necesita estar dotado. Esto es lo que abraza a la motivación que les da la persona. ¿Sí? Y acá tenemos que empezar. Ahora, ¿cómo se hace? Perdóname. Creo que este tuyo, ¿no? No. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Partimos de la motivación y lo primero que hacer es definir. Lo más probable es que ustedes tengan un proyecto que se llame proyecto de transformación algo, ¿no? Un nombre rimbombante así enorme y ustedes tienen que agarrar y decir, ya, ¿esto cómo se desarma en comportamientos? ¿Sí? Y lo bajan a un comportamiento. Dicen, ¿en qué lugar está? Ojo, ¿en qué lugar está? Es importante para saber por qué yo no podía manejar bicicleta, porque me atropellaba el carro o porque el carro de mi papá siempre estaba ahí. ¿Sí? Entonces es importante, no lo descarten nunca. Y después, ¿quiénes lo tienen que hacer? Y con eso dicen, ok, ese es el comportamiento que quiero que esta persona haga. ¿Qué core drive elijo? ¿Sí? Recomendaciones, insisto en las recomendaciones. ¿Cómo elijo un core drive o varios? Primero piensen en el nivel de urgencia del cambio. Si es intrínsecamente urgente el cambio y está tan claro que no necesitas poner más urgencia, anda por los white hat, los de arriba. Ahí puedes jugar con sentido épico, con logro y desarrollo, con autonomía. ¿Sí? Pero si el cambio no tiene intrínsecamente un sentido de urgencia, pero como estrategia de negocio lo tenemos que hacer ahorita para ganar algo, entonces yo tengo que meterle candela, como dice Farfán, y me voy abajo. ¿Sí? Me voy abajo y tengo que buscar pérdida de aversión, lo que sea. La motivación tienes que ir cambiándola también. Acuérdense, por eso no adrede yo le dejé el nombre de juego. Tienes que hacer que la gente juegue a esto, porque
Si se acostumbra a algo, se aburre o se frustra. Y eso desmotiva. Sí, o sea, si siempre es el premio y te acostumbras al premio, ya te acostumbraste, y si me lo quitas me frustras, y si lo dejas ahí, bueno, pero ¿por qué? Sí, tiene que seguir así. Se vuelve normal. Aburrido. Aburrido. O, claro, ahora les puede estar pareciendo frustrante, ¿no? Entonces tienen que buscar la manera de pasar de una cosa a otra. Por eso, mucho cuidado si usas black hats, sobre todo los de abajo, úsalos, pero sé inteligente de sacarlo rápido y irte a otro, a motivadores intrínsecos, ¿no? Y entonces vas jugando a eso. Literal, el modelo de Octálisis, en una parte, en la segunda mitad del libro, es como cuáles son las reglas de cómo voy a motivar a la gente, y va pasando de varias motivaciones durante el juego. El inicio del juego necesito esto y después empiezo a cambiar los motivadores y así. Porque eso es lo que mantiene a la gente jugando, comportándoselo como tú quieres. Entonces eliges tu core drive y luego te vas atrás. Y el análisis que tienes que hacer es de capacidades y oportunidades. ¿Qué capacidades psicológicas necesita esta persona para actuar acá? Y cuando las empiezas a describir, te vas a dar cuenta que hay algunas que bloquean más que otras. Porque este cuadro al final del día no termina siendo un cuadro que tienes que completar todo. ¿Sí? Porque te vas a dar cuenta que en capacidad no hay nada que bloquee. Que bloquea el comportamiento desde la capacidad psicológica y lo dejas en blanco. Menos es más en behavioral. Y entonces, porque cuando planteas qué podría desbloquear, qué podría bloquear, después plantea qué podría desbloquear. Sí. Es la elección de esto. Sí, sí, o sea, uso la misma nomenclatura de él, que es, él le llama sus 8 core drives. Hay algo que, o sea, esta visión de proyecto cuando piensas en un cambio suena como que no es realista, ¿no? Por lo que estás describiendo, porque en teoría voy a estar jugando para siempre. Si implemento un CRM, no es que ya lo empezaron a usar, logramos la métrica el primer año, en teoría alguien debería estar pendiente de ese cambio para siempre. Pero llega un punto, sí, llega un punto que el para siempre termina siendo, no le quite las oportunidades de seguir Porque en teoría comportándose. la gente ya está Ya en otro está. sentido. Sí, exacto. Y sentido es la palabra exacta. Acuérdense que pasamos de este primer momento de amenaza-recompensa, de ahí nos regulamos, y hay una parte del cerebro que llega a la parte que esto tiene sentido y lo mantengo. Pero yo te lo decía más pensando en por qué no puedes centralizar la función de change en un área. Pues porque en teoría el que es dueño de ese proceso o de ese flujo de trabajo, lo que sea, debería estar en capacidad de advertir, oye, si estamos de esta manera voy a activar de nuevo, o sea, no hay tiempo para llamar al mecánico, oye, change, ven, porque para entonces ya se te fregó. Primero, primero que el carro, él va a llegar y lo único que sabe de los Toyota Corollas es lo que, pero no sabe de tu Toyota Corolla. Cómo ha ido el juego todo este tiempo que Claro, he estado. claro. Que vaya con esa persona, que le diga, mira, o sea, este es el panorama, estos son los pasos que vamos a seguir, Sí. le explique el motivo por el que van a seguir esos pasos y que le haga dueño del proceso para que él mismo haga el seguimiento. Si hay un rol que debería tener gestión del cambio como área, es desarrollar capacidad de gestión del cambio. Claro. No liderar proyectos de Pero gestión en un del cambio. momento en teoría debería ya no ser necesario porque la capacidad la tienes tú. Sí. O sea, en teoría todo el mundo debería ser capaz de hacer este análisis. Sí. Al inicio. No puedes ser consultor dependiente. No. Ese es el sueño del consultor, o ese del que ven que dicen que no, porque es una estafa. Yo también. Digo toda la vida. Pero si sigues Pero al final sí es que... Pero la terapia es buena, siempre, de vez en cuando. Pero entonces, tenemos que desarrollar la capacidad de gestión del cambio, pero no... es más, acá está, pues, ¿no? O sea,
Tú no haces la capacidad de la conducta que quieres cambiar. Tú tienes que desarrollar toda la capacidad de todo esto que hemos estado hablando. De decirle a una persona rápidamente. Porque de lo que hemos hablado hoy, suena mucho en automático, alguien que no tiene la capacidad o la competencia de gestión del cambio, va a ir por el lado de premio-castigo Sí. y después disciplina, supervisión, ¿no? Y ya está. Vamos a ver un poquito Un rato. para los seres humanos que son más complejos, es más difícil. No, Y te aburres. Es un juego. Es un juego esto. Literal, es un juego. Es un mecanismos de juego. La gente tiene que sentir que tiene algo por qué jugar. A veces nos ponemos bien serios, pero en verdad la chamba tiene que ser un juego divertido porque si no, no tiene sentido. Ya. Este de acá, este cuadradito acá, es nuestro nexo con la próxima clase. ¿Sí? Hoy día lo que necesito es que se lleven un diagnóstico y digan, acá tengo las oportunidades. Ojo, esto no es que les estoy diciendo, por favor, no es behavioral design, como tal, una disciplina de investigación y tal. Primero porque mi teoría es que hay que saber avanzar rápido y llegar a ser como el lobo que nos ha contado, de ahí me pasa su número. Ya está retirado. Siempre dicen eso, esos patas, pero después llegan con su maletita negra. Siempre son viejitos, además, por algo es. Pero que puedan encontrar los bloqueos y no vayan por lo típico. ¿Sí? Que no vayan por lo típico y sepan que tienen más espacio de maniobra y que tienen que asegurarse de más cosas. Y la última es que esto tienen que hacerlo minimalista. Menos es más. Lo que tú decías que hay que hacer algo, sí, pero no hay que hacer algo muy difícil. ¿Sí? Hay que hacer algo simple y que esto es tienen, ¿y a cuál voy a usar? Primero después después este. Vamos probando. ¿Sí? Ya, y la cosa más importante es la misma que les dije al principio de hoy. La cosa más importante es que esto no es gestión del cambio, porque te va a llevar te va a dar la idea de que en verdad acá estoy diseñando el cambio, porque esto es lo más diseñado que les voy a enseñar. ¿Sí? Sin embargo, ustedes en la conversación que tú me sabes, pero ¿cómo reconozco esta parte del sistema? Me siento a hablar con una persona. Eso es gestión del cambio. Eso ya está. La persona se va a ir con una idea diferente. Aunque sea ya se dieron cuenta cómo me siento. Y eso ayuda un montón. Eso ayuda un montón. Y el cambio hoy empieza a cambiar, a generar otra cosa. Ustedes ven el sistema y dicen, en esto del team building, ¿no? No, tengo que tener la suficiente visión de largo plazo para no quedarme en la solución sintomática. Porque hice mi dibujito y acá está clarito. Y se puede fregar esto. Ok. La otra entonces, esas son las decisiones y las cosas de gestión del cambio que hacen gestión del cambio. Este es el juego en los que vamos a poner a jugar a la gente. Pero no es todo el cambio. Pero también es gestión del cambio. También es una parte O de... sea, la idea es que no es solo eso. Exacto. Ya, ok. Exacto. Así como siempre digo, no solo es capacitación. No, que te lo digo como para rebrandearlo, porque cuando la gente dice gestión de cambio, se piensa en el. Llena tu formato, ¿no? Acaba el PPT para que respondas todas las preguntas. Y no sé. Si fuese así, de estructurado, mejor es que la gestión del cambio la haga el project manager, porque él está haciendo todo, porque él no lo hace todo. Si es tan estructurado. Ahora, Ellos en son teoría, buenos para hacer eso. si dices que el foco de un área de gestión de cambio debería ser desarrollar capacidades, en teoría, si es exitoso en un momento debería desaparecer. Como pasa en agilidad, ¿no? Que hay agilidad, no sé qué, para formar, pero 10 años después sigue existiendo. Es Sí. como que, oye, ¿y con dónde desarrollaste las capacidades, no? No sé, como tienes hecha expiración en teoría la gestión del cambio como Sí. unidad. De repente Sí, eso termina. exitosa. Si es exitosa y está instalada, perdóname, se pasa al área de desarrollo de talento y simplemente es que las personas que no tienen esa capacidad la adquieran. ¿Cómo? ¿En qué sentido? En algún momento eso pasó también, porque he escuchado mucho que, no, esto Lo de,
Lo de agilidad yo creo que sí, ¿ah? En agilidad se vuelve una habilidad transversal y tienes que tener toda la capacidad. En el banco ustedes trabajan todo con COES, ¿no? Pero hace años, Hace años. hace años. Y yo, la primera vez que entré, me confundí, o sea, yo no tengo esa capacidad y me confunde. Es una capacidad que no es mía. Si mañana entro al banco, tengo que adquirirla. Digamos. Esa es la única parte en donde necesito un lugar a donde entender cómo se juega esto. Y eso, creo que no tenía nada más. Ahí está, perdón. Sí, no, lo había dejado como pregunta, me había olvidado, sí. Eh, Al final puedes resumirlo en tres grandes preguntas que tienes que ir respondiendo con un nivel de detalle y con ciertas herramientas y marcos que ya tienen, pero creo que es eso, mira, lo que tú has dicho. Las personas saben cómo. En la que estamos jugando, yo lo he resumido como a qué estamos jugando, porque de verdad ese es el juego de la motivación, o sea, y que no se olviden del juego, porque es ahí donde terminamos como motivación y el entorno lo permite. Y esos son los disparadores de dónde desbloqueo la conducta que yo necesito. ¿Sí? Eh, Eso. La conducta, no sé si llegamos a hablar del cuando es un no hacer algo. Por ejemplo, si la conducta que yo espero de un colectivo es que no renuncie, que se quede. Que se queden. Ya. Entonces, el comportamiento que yo quiero es que la persona La- continúe ya me acordé. La conducta negada, por llamarlo de una forma, es una conducta que tiene que ver con autorregulación, pero sigue siendo una conducta. ¿Se acuerdan el dibujo que les hice de amenazas primero, después recompensas, después regulación y después sentido? Sí. Ya. La regulación desde la regulación ya podemos empezar a abordar ese tema. Cuando ya la gente supera eso y dice, ya, ahora no lo hagas, pues te vas a quemar. ¿Sí? Esa parte también se puede diseñar con esto perfectamente. ¿Por qué no lo ¿Sabes por qué no te puedes tocar eso? Porque te electrocutas. ¿Sabías? No es porque tu papá te dijo que no metas los dedos en el enchufe. Entonces tienes que saber qué consecuencias hay. Ya sé cuáles son las consecuencias que hay. ¿Cómo te motivo a eso? Simplemente te pego si lo tocas, te doy un premio si no lo tocas y mejor le pongo un protector al enchufe, ¿no? Por si acaso, igual ya está puesto el protector por si metes de casualidad los dedos. Ya, esa es la oportunidad que genero para, en este caso, bloquear el comportamiento de meter el dedo en el enchufe. Está bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Conocían el compi? No pregunté eso al principio. Es un modelazo. Es un modelazo, de verdad. Susan Michi, pero es investigación. Han llegado a ese modelo con, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman cuando es el paper de papers? Es un metaanálisis. Sí, es un metaanálisis de como veintitantos marcos que se convirtieron en 19 y que lo convirtieron en este dibujito. Y lo lees de arriba hacia abajo. O sea, las personas saben como primero. No, sí, como quieras. Yo tengo la idea siempre como de empezar por acá, porque creo que este es el tronco desde donde después genero el entorno, pero en línea y consecuente a lo que he dicho, siempre las cosas no son lineales. Listo. Ok, cerramos ahí por hoy. Oportunidad social 100% la próxima clase. Vamos a hablar de persuasión. Dice QRs que Esto se ha quedado pegado de una presentación. Esta vaina tenemos en... Sí, No, ya vendrá, ya vendrá. No, es una landing que tengo personal. En realidad es para generar curiosidad.